Vamos a empezar la parte práctica de esta charla recordando cuáles eran los métodos de selección de variables que se habían trabajado. Como les había dicho, existe una versión para los comandos de base de R, como también los existen para otros programas. Por ejemplo, el paquete más tiene una versión de los métodos para selección de variables. Entonces, voy a abrir aquí mi data frame UNICEF, eso sí lo tienen. Esta versión de la base de datos UNICEF tiene dos variables más que no tienen ninguna capacidad predictiva, pero con los cuales se va a trabajar a manera de ejemplo como variables que posiblemente no van a ser seleccionadas por ninguno de los métodos con los que se va a trabajar. Bueno, entonces yo veo aquí cuáles son las variables con las que se está trabajando, y estas variables con las que se está trabajando serían las siguientes. Licenciado, disculpe Esperanza la de vida al pregunta. nacer, que es la variable que vamos a tomar como variable de respuesta. Tasa de mortalidad infantil, gasto público en salud, atención prenatal una visita, Sí. tasa de alfabetización en mujeres, nacidos vivos por mujer, PIB per cápita en dólares y el coeficiente de Gini van a ser Licenciado, ¿le estas quiere hablar a un últimas alumno? las variables independientes. Perdón, Eli, En solo, esta este, Licenciado, disculpe. clase, como en la clase pasada, vamos a explorar algunos aspectos importantes del manejo de datos. Bien, resulta que cuando vemos estos datos que están por acá, quisiera que me comentaran algunos detalles que se ven a simple vista. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que hay que hacer dependiendo de los datos? Los voy a ir explorando. Aquí está el data frame. Algo que les llame la atención de esta base de datos. ¿Se escucha o no? Vic, ¿nos escucha? Hola. Una pregunta, ¿se escucha? Ok. Bien, ahorita voy a solucionar eso. Bueno, les comentaba, lo primero es que hay que ver los datos. Y en esta charla vamos a revisar eh, toda la sintaxis de R para saber si hay algunos asuntos que se hayan que trabajar antes de poder hacer los modelos. Bien, entonces ahorita esperaré a estarlos escuchando. Si se escucha, sí o no. ¿Lo escucha ahí? Ah, bueno, ¿Sí? perfecto. ¿Se escucha? Ok. ¿Qué les llama la atención de esta base de datos? Solo una pregunta, licenciado. ¿Estará grabando? Sí, estoy grabando. La Gracias. otra, la otra consulta es, el script de la clase 6 todavía no está subido en la... Sí, sí, no, no, eso sí les había Ah, ok. comentado. Ajá. Le vamos a poner atención. Ya les Tal comentaré vez, qué pasó, pero tal vez el primero. primer punto que yo miro de los datos es que hay bastantes GMA y habría que de cierta manera normalizarlos, digo yo, o eliminar esos Bueno, GMA para perfecto. Eso va a ser lo que... primero. Ajá. Lo primero que vemos acá es de que hay muchos NA. Estos NA pueden estar ubicados en la variable de respuesta, que sería la esperanza de vida al nacer, o en las variables independientes, que serían tasa de alfabetización en mujeres, nacidos vivos por mujer, cualquiera de esas. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos por acá? La siguiente sintaxis va a resolver ese problema. Veamos. Como les he comentado en las últimas charlas,
trabajar con Tidyverse es una forma de poder atender a todos los problemas de manejo de datos. Aparte de que es una sintaxis más que se utiliza con mayor frecuencia en la actualidad. ¿Por qué? Porque los comandos de base pues tienen una forma de trabajar y no los vamos a dejar de usar en esta presentación. Pero lo ideal es estar trabajando con los con lo que recientemente se ha hecho para poder trabajar con R, y esto es utilizar comandos de Tidyverse. Entonces, recuerden el pipe que nos está diciendo para el objeto que está a la izquierda del pipe. Vamos a utilizar el comando filter, que también es parte de dplyr, una paquetería Tidyverse. Y aquí lo que tenemos es que todo lo que es NA, este símbolo me está diciendo de que va a ser diferente de NA. Bueno, todos los valores diferentes de NA para las variables esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización y todas las variables que vamos a utilizar como variables de respuesta, eso es lo que vamos a filtrar. Eso quiere decir de que vamos a tener todo lo que es diferente de eso. Eso es lo que va a resultar. Y eso va a ser almacenado en un objeto llamado unicef2. Sí, ahí está. En unicef2 vamos a seleccionar posteriormente solo las variables de la 2 a la 9, porque la variable número 1 va a ser el correlativo. Y para poder trabajar con los modelos voy a seleccionar únicamente esas variables que van a ser parte del modelo. Y esto sería lo primero. Bueno, ya está seleccionado todo por acá. Recuerden, cuando ustedes quieren trabajar con variables y ustedes quieren filtrar por alguna condición en particular, pueden utilizar el comando filter. Y por el otro lado, todos esos resultados se pueden ir almacenando a diferentes objetos. En esta ocasión se han seleccionado posteriormente las variables que tienen nuestras categorías de respuesta y nuestras variables independientes al objeto unicef3. Y como les había comentado, cuando estamos trabajando con variables de respuesta y queremos hacer una selección de las variables independientes que van a explicar a esa respuesta, podemos hacer de forma automática lo que se conoce como selección de variables. Bien, aquí me voy a detener un momento, porque eso ya lo vimos anteriormente, pero ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue por un lado es que la selección de las variables va a depender de lo que dice la literatura. Si hay variables que están a nuestro alcance y que son variables que se consideran independientes, las hemos recolectado, las vamos a incluir. Lo primero es atender a la literatura. ¿Por qué? Porque se tiene evidencia de estudios anteriores que estas variables van a ser variables independientes. Entonces yo, sin acudir a todos los criterios de causalidad, quisiera hacerles ahorita unas preguntas. Si una variable se considera causa de la otra, ¿qué criterios creen ustedes que podrían ser importantes para considerar que esa variable es causa de una variable dependiente? Porque hasta este momento hemos visto una relación asimétrica en la cual y depende de x, pero y depende de x por las razones que hemos decidido, porque es una variable que en la literatura se considera independiente, pero que otras características nos van a importar de esa variable independiente para decir esta es una variable causa. ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, por ejemplo, aquí una de nuestras compañeras es alguien que ha trabajado en medicina, o sea, ¿se recordará a nuestra compañera de medicina cuáles son los criterios de causalidad, o alguien más que tenga alguna idea de
¿qué podría servir para considerarse que una variable es causa de otra variable? ¿Alguna idea? Podría ser un mecanismo para evaluar cómo es que depende una variable de la otra. No sé si se puede eh, tener un mecanismo para eh, evaluar la dependencia. Bueno, perfecto. Solo Leónidas, recuérdeme a qué se dedica usted. Yo soy contador público y trabajo ahorita en una entidad pública, Bueno, perfecto. análisis de datos. Perfecto, entonces eso que se llama el mecanismo es un criterio importante que se conoce como plausibilidad. Si estamos hablando de cuestiones biológicas, le llamamos plausibilidad biológica. Eso podría ser una enfermedad, un mecanismo fisiopatológico que me explique por qué la variable X podría explicar a la variable Y. Eso quiere decir una forma de explicar cómo es de que acontece que cuando una persona esté expuesta, por ejemplo, a determinado evento, esta persona posteriormente tiene la probabilidad, o lo que se conoce en medicina y epidemiología como riesgo, una probabilidad aumentada de presentar el evento de interés. Ese mecanismo se llama plausibilidad. No le voy a llamar plausibilidad biológica porque la plausibilidad se puede explicar también en términos físicos, químicos o de otro tipo, ¿verdad? En el caso de la parte, bueno, pensemos un ejemplo en un contexto de finanzas o de economía, ¿ya? Ahí vamos a decir de que, por ejemplo, el precio de un servicio o de un producto va a depender de diferentes aspectos como podrían ser, por ejemplo, la disponibilidad de efectivo. La disponibilidad de efectivo ese podría ser una causa del precio de los objetos. Y también lo podría ser la inflación. Esas dos variables independientes podrían explicar por qué un objeto en particular o un servicio tiene un precio. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál podría ser el mecanismo ahí, por ejemplo, para la inflación? ¿Por qué la inflación va a explicar el precio de un objeto o de un servicio cualquiera? ¿Alguien? Porque de ese valor va a depender, por ejemplo, las materias primas y todo lo necesario para el producto. Ok, bueno, veamos un ejemplo muy particular. Hace unos días compré unos libros, la versión que está en inglés, por alguna razón compré esa versión, pero también está la versión en español, una versión que México eh, tiene bastante productividad editorial. Y sin embargo, un libro en español me pudo haber costado un 20% de lo que me costó el libro en inglés. ¿Alguien tiene idea por qué el libro en inglés es más caro? Porque tiene más demanda en el mercado, más oferta-demanda, ¿no? Más Bueno, mercado y venderse que el español. eso podría ser, aunque si la demanda es igual, ¿por qué me va a ser más caro ese libro en Estados Unidos que en México? Si tuvieran la misma demanda. ¿Por cosas de exportación o de transporte? Bueno, ¿Del recurso de un país a otro? el transporte es importante y eso se lleva bastante ese precio que he pagado. Los impuestos de importación, las aduanas y todo eso. Pero también existe algo que tiene que ver con el costo de vida. Un editor en México y un editor en Estados Unidos tienen salarios diferentes. Ese editor de Estados Unidos va a ganar mucho más por un libro que el editor en México, ya sea porque esos salarios se han fijado de otra forma, pero también la persona que está haciendo el libro se supone que va a tener, eh, pues, va a recibir más por ese libro. De primero porque es una recepción directa.
es una persona de una universidad de Estados Unidos que va a recibir cierta cantidad por cada unidad que se venda. Es la persona que lo está escribiendo y lo está vendiendo a cierto precio. Entonces, ese estilo de vida, calidad de vida, lo que ustedes quieran, se paga pues de formas diferentes en cada uno de esos países. Esa persona que es el autor del libro está recibiendo más por ser autor de ese libro. En las universidades mm, estadounidenses, esa calidad de profesor se mantiene por hacer publicaciones periódicas, ya sea en artículos de revista, de revisión o artículos originales, así como escribir libros. El rol de profesor se gana con una producción intelectual que no siempre se tiene en todas las universidades. Hay universidades a nivel latinoamericano en las cuales ese rol de profesor también se gana de esa forma o una forma similar. Ahí estamos viendo lo que se conoce como la plausibilidad, es decir, un mecanismo que nos explica, así como lo estamos trabajando, por qué una cosa depende de la otra. Cuando uno está haciendo análisis de datos y está trabajando con R, por ejemplo, hay muchas opciones de poder inventarse datos. Esto sea con simulaciones. Pero a mí no me gusta utilizar simulaciones porque uno no puede entonces discutir cuáles son las razones que están detrás de la explicación de una variable. Vimos nuestro primer criterio, que sería la plausibilidad. ¿A alguien se le ocurre algún otro criterio adicional a la plausibilidad? Por ejemplo, les voy a dar una pista. ¿Será que si ese criterio, que va a ser una variable independiente, una persona está más expuesta o menos expuesta, hay una diferencia en la capacidad o la probabilidad de presentar la variable de respuesta, o que esa variable de respuesta se modifique por estar más o menos expuesto? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que si yo me expongo en menor o mayor grado a determinado factor, va a ser más o menos probable que yo presente una respuesta? ¿Sí o no? Se refiere como que un factor externo vaya a afectar nuestra variable independiente. Sí, a nuestra variable dependiente, pero lo que estoy diciendo es en función del grado de exposición. ¿Será que si estoy más expuesto es más probable que yo tenga el evento de interés que si estuviera menos expuesto? ¿Sí o no? Consideraría que sí, es como una especie de, por así decirlo, de sesgar o de manipular, ¿no? Bueno, no sesgar, pero manipular sí. Manipular sí. Y eso se conoce como la dosis efecto. Eso quiere decir que a medida de que yo esté más expuesto al evento de interés, la respuesta se va a presentar de una forma más evidente. Pero como estamos trabajando con variables dependientes cuantitativas, lo que yo voy a decir es que el promedio de la variable que estoy investigando como variable de respuesta va a ser mayor a medida que yo tengo una mayor exposición. Y se le llama dosis respuesta pues de una forma sencilla porque si yo tomo una dosis de un medicamento, por ejemplo 500 miligramos, o si yo tomo una dosis mayor, que podría ser 1 gramo, o una dosis todavía mayor, que serían 2 gramos, el promedio que se asocia a cada una de esas dosis va a ser mayor a medida que yo aumente la dosis. Eso se conoce entonces como el criterio de dosis-respuesta. Pero como yo les he comentado, estas cosas hay que verlas en el contexto en el que uno está trabajando. Posiblemente en investigaciones sociológicas eso no lo tenga uno tan claro, pero lo importante es atender a cuál podría ser esa importancia o esa relevancia de ese criterio en el área en la que yo estoy trabajando. Si yo diría, bueno, el grado de la variable de respuesta va a aumentar a medida que aumente el grado de la variable independiente, se va a atender a ese criterio de dosis respuesta.
Otro criterio va a ser, se los voy a comentar, de que primero la persona estuvo expuesta al evento de interés y después se dio la respuesta. Veamos la siguiente falacia. ¿Qué piensan ustedes de la siguiente expresión? El sol sale porque el gallo canta. ¿Alguien sabe cómo se llama esa falacia? ¿O es correcto decir que el sol sale porque el gallo canta? Es la falacia de confusión de correlación y causación, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces ahí está la respuesta, ¿no? El sol sale, bueno, por cualquier razón, pero no porque el gallo canta. Lo que sucede es de que si se hacen ciertas observaciones sistemáticas y cada vez que el gallo canta sale el sol, uno podría pensar que el sol sale porque el gallo canta. Pero hay una explicación que no tiene que ver con que haya pues un animalito de esos que nos despierte. Bueno, afortunadamente yo no vivo en un lugar donde a determinada hora pues canta el gallo, pero posiblemente si tengo un despertador. Entonces vamos a eso. Esa parte tiene que ver con que en primer lugar hay un mecanismo que me explique esa relación. Segundo, ya vimos la relación dosis-respuesta. Segundo, el evento debe de ocurrir antes que la respuesta. Y en el caso del gallo, pues el gallo siempre cantó antes que amaneciera, ¿ya? O antes que saliera el sol. Entonces vamos a que sí hay un criterio que se llama el criterio de temporalidad, pero no debe estar presente solo ese criterio, sino que tenemos que atender a todos los criterios de los que hemos hablado anteriormente, y solo tenemos 3. El otro criterio se llama el criterio de relación estadística. Cuando establecemos que hay una relación estadística, sea porque la asociación es estadísticamente significativa, sea porque el tamaño del efecto es lo suficientemente grande para explicar la relación, eso se conoce como el criterio estadístico. Una vez tengamos una forma de explicar desde el punto de vista de los datos la relación que existe entre la variable independiente y la variable de respuesta, estamos hablando del criterio de asociación estadística. Ya tenemos otro criterio que sin que ustedes me lo hubieran ofrecido es lo que estamos haciendo por acá. ¿Cómo sabemos si un modelo tiene una capacidad predictiva? Y esa es una buena respuesta que ya deberían de saber en este momento, de acuerdo a todo lo que hemos trabajado con cada uno de los modelos. ¿Cuáles son los criterios para saber que un modelo es bueno? Que tenga una alta capacidad de predicción. El R cuadrado y el R ajustado. R cuadrado ajustado para Bueno, predicción. las dos respuestas se complementan y nos hacen tener una idea de el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Bueno, R cuadrado ajustado ya es un concepto importante para los modelos multivariantes. ¿Por qué? Porque yo les comenté en la clase anterior que si agregamos una variable adicional y el R cuadrado aumenta, esa variable tiene una capacidad predictiva. Pero si agregamos una variable adicional y el R cuadrado ajustado disminuye, esa variable no nos sirve de nada. Solo está desmejorando ese modelo predictivo. Ok, ¿qué otros estadísticos me sirven para saber qué tan bueno es el modelo? Y ya pensémoslo en el contexto de modelos multivariados. Aparte de R cuadrado y R cuadrado ajustado, ¿qué otras cosas hemos visto? Acá hay que iba deseando para ver si uno de los factores, o sea, si la complejidad del factor afecta a nuestro Ok. modelo predictivo. Y el criterio de acá, que también es un criterio de información. Los dos se evalúan de la misma forma, solo que uno hace un ajuste por el tamaño de la muestra. Y esos criterios estarían bien. También está el criterio RMSE. Y existen otros criterios. Eso los vamos a ver en la siguiente clase. Por ejemplo, CP de Mallows. Entonces quisiera que para la siguiente clase ustedes investiguen lo siguiente.
¿Sí? Entonces, CP de Mallows. ¿Cómo se utiliza este criterio para evaluar la capacidad predictiva de dos modelos que se están comparando? Bien, entonces también vamos a tener la prueba de F de Omnibus y la prueba de F para el modelo global. Una F más alta me va a decir de que ese modelo tiene una mejor capacidad predictiva que un modelo que tiene una F más pequeña. Estamos recordando criterios que nos van a servir. Y hay otras formas de evaluar cuál va a ser la capacidad predictiva del modelo, pero también existen otras formas de determinar si esa relación es causal. ¿Sí? Entonces la relación causal. Otra de las formas de evaluar si la relación es causal es que si se acaba la exposición al evento de interés, se acaba el evento de respuesta. Eso podría ser una persona que está expuesta, por ejemplo, a plaguicidas, va a tener problemas respiratorios. Y en el momento que se acaba esa exposición, esos problemas respiratorios desaparecen. Hay relaciones que no se explican de esa manera porque el daño que se está produciendo es un daño irreversible. Pero esa va a ser una forma de evaluar que un evento que se considera variable independiente es la causa de otro. Porque cuando se evita esa exposición, se va a evitar la probabilidad de que se presente el evento de interés. Bueno, y les voy a comentar desde ya un aspecto importante que tiene que ver con la variable de respuesta. ¿Qué tipo de respuesta estamos viendo y hemos visto en todo este curso hasta este momento? Ya llevamos más de 5 clases. Esta es la 6ª clase, ¿verdad? No tomando en cuenta la clase que tuvimos del examen. ¿Qué tipo de respuestas estamos evaluando? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? La variable de respuesta. A ver, situémonos. Alguien que me quiera decir, en los modelos que hemos visto hasta este punto, ¿qué tipo de variable estamos viendo? ¿Variable cuantitativa o variable cualitativa? Hemos visto cuantitativas. Ok, ¿ya? Eso es importante porque el hecho de que ustedes se manejen en determinada área del conocimiento, eso va a decir qué tipo de variables van a estudiar. Bueno, yo pensaría que en economía sus variables van a ser muchas veces cuantitativas. En ingeniería industrial muchas de sus variables van a ser variables cuantitativas. Pero yo que trabajo en medicina estoy la mayoría de los días tratando con eventos clínicos. Y los eventos clínicos son categóricos o variables cualitativas. Eso podría ser una variable nominal dicotómica, que es lo más sencillo, una variable nominal politómica o una variable ordinal. Y por eso es de que muchos de los eh, métodos que les he explicado yo no los utilizo porque la mayoría de las veces yo estoy diciendo, esta persona tiene resistencia a la insulina, esta persona tiene una enfermedad que podría ser sepsis, dengue, VIH, o puede tener una complicación de una enfermedad, por ejemplo una complicación neonatal, como que en el producto de una gestación haya bajo peso al nacer. Y créanme que esa parte es importante para guiar a una persona en los métodos estadísticos que debería de utilizar. Yo he trabajado con modelos lineales generalizados y ahorita estamos viendo modelos lineales generales. Y esto es todas las formas de explicar una variable de respuesta cuantitativa. Pero esa variable de respuesta cuantitativa también podría ser un porcentaje. Esta va a ser la segunda pregunta de la clase y es la siguiente.
Cuando estoy explicando una variable cuantitativa, mi variable dependiente, va a ser un porcentaje. Esa variable todavía es una variable cuantitativa, pero es un porcentaje. Y aquí la pregunta es, ¿qué tipo de transformación requiere una variable de respuesta de tipo porcentaje? ¿Alguien lo sabe hasta este momento? Cuando mi variable de respuesta es porcentaje, ¿qué transformación debería utilizar? ¿Ok? Si no lo sabe nadie, es una buena pregunta. Una pregunta que la vamos a responder. Entonces les decía, la formación de un estadístico depende de las variables de respuesta con las que va a estar tratando. Entonces posiblemente un economista debería tener mejor conocimiento de algunas formas de explicar a la variable de respuesta, como podría ser los modelos generalizados aditivos, y de los cuales vamos a hablar hoy. Ese no es un tema del curso, pero es importante y ustedes se van a dar cuenta por qué. Es triste la respuesta, pero bueno, esa es la respuesta. Entonces, regresando a lo que estábamos haciendo, que era la selección de variables, ustedes van a saber que tanto en regresión lineal múltiple como en una regresión logística, yo debo de atender el concepto de modelo vacío. El modelo vacío es aquel que tiene la variable de respuesta que depende de la nada. Eso quiere decir que ninguna variable está explicando a esa variable de respuesta. Y cuando no hay ninguna variable explicativa, tenemos un valor de respuesta estándar, que va a ser el valor que va a tomar la variable en promedio, porque estamos hablando de variables cuantitativas, cuando no hay nada que lo explique. Y si estamos hablando de variables cualitativas, como tener o no un evento de interés, que podría ser, por ejemplo, el que una persona vaya a pagar todas sus cuotas de una tarjeta de crédito, eso sería un modelo lineal generalizado que solo tiene como respuesta sí o no. ¿Paga sus cuotas sí o no? Todas sus cuotas de tarjeta de crédito. O eso se podría decir de otra forma. Es un cliente no moroso. Esa variable de respuesta también va a tener un modelo vacío cuando ninguna de esas características me está explicando el que una persona pague o no sus tarjetas de crédito. Eso va a ser entonces el modelo vacío. Y aquí estoy creando el modelo vacío. ¿Cómo se crea eso? La variable de respuesta depende de 1, de sí misma. Eso es lo que estamos diciendo por acá. Como les comenté que ahorita voy a explicar toda la sintaxis, este es el modelo vacío. Y el modelo saturado también sirve bastante en todos esos modelos lineales generalizados, donde uno dice, por ejemplo, ¿de qué depende la no morosidad de una tarjeta de crédito? Participen. Por ejemplo, de que una persona tenga un empleo, ¿no? Lamentablemente, si hablamos de corrupción, esa corrupción no solo existe a nivel público, sino que a nivel privado. Yo he visto de una forma bastante cercana que a personas que no tienen un empleo se les ofrece una tarjeta de crédito porque tienen alguna amistad ahí dentro de una entidad financiera. Pero ¿de qué más depende que la persona va a pagar las cuotas de su tarjeta de crédito? Que tenga empleo, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Depende de su salario, depende de sus de gastos, sus ¿sí? ingresos, gastos, edades, Educación variación de financiera. sexo. Bueno, la edad es importante porque muchas veces se ha visto que en diferentes rangos de edad esa morosidad es más frecuente. Por otro lado, lo que usted dice, la educación financiera, ¿cómo se podría medir? Es difícil de medirlo, pero es un concepto que está ahí presente. Y esto es importante porque está mencionando algo que sí podría explicar por qué una persona paga o no sus cuentas. Pero ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, podría ser por un récord crediticio, ¿no? Eh,
eso aún sigue siendo una forma indirecta de medir la educación financiera. Una persona que tiene más ingresos posiblemente va a tener más gastos y eso tiene una relación directa y es evidente. La educación financiera se podría medir de forma indirecta a través de si esta persona tiene algún ahorro, ¿verdad? Una cuenta de ahorros, aparte de su cuenta relacionada a, por ejemplo, los ingresos que recibe, como puede ser una cuenta monetaria, que muchas personas tienen una cuenta monetaria. Y la forma directa de medir esa educación financiera pues podría ser a través de un cuestionario, pero todavía me sigue siendo una forma indirecta de medirlo, ¿verdad? El hacerle preguntas a una persona y ponerle escenarios en los cuales esta persona decide, y le estoy abriendo la mente a poder hacer evaluaciones. Muchas veces las cosas no se miden de forma directa y muchas veces las cosas se miden a través de escenarios. Si estoy evaluando el concepto que se conoce como eh, uso racional de medicamentos, yo podría preguntarle a una persona, si el médico le dejó como pues una forma de usted curarse o mejorar su enfermedad, tomarse una tableta de este medicamento 2 veces al día en un horario fijo, y yo le pregunto, ¿y si el horario era 7 de la mañana y 7 de la noche y ahorita son las 11 de la mañana? ¿Usted qué hace si se olvidó de tomarse la primera dosis del día? Esa es una forma de hacer una evaluación de las posibles conductas. Por supuesto que las personas pueden contestar lo que se les está preguntando. Es como decirles, ustedes consumen drogas a unas personas, y estas personas podrían decir no, porque eso conlleva un juicio moral. Entonces vamos a que esos aspectos que tienen que ver con la recolección de la información posiblemente tengan lo que se conocen como sesgos de información. Porque las personas no son sinceras, porque la forma de preguntar eso o la forma de evaluar no es la adecuada. Entonces ya vemos ahí que hay otros problemas que se pueden presentar en la investigación. Y entonces vamos a hablar de un modelo saturado, que es el que tiene todas las posibles variables que se han recolectado. Porque el modelo saturado no va a tener las variables que no se recolectaron. Si yo no tengo forma de evaluar la educación financiera, no lo puedo incluir en el modelo saturado. Puedo tener formas indirectas, como podría ser el ahorro. ¿Es una forma indirecta de hablar de la educación financiera? Definitivamente lo es. El que los ingresos sean superiores a los egresos mensuales, esa es una forma de evaluar la educación financiera. Pero eso va más allá. Entonces, el modelo saturado va a contener a todas las posibles variables de respuesta. Y aquí está. Y las variables de respuesta que se recolectaron fueron todas las que están acá, en este listado. Y ese es el modelo saturado. Puede ser que la esperanza de vida al nacer, que es la variable que vamos a responder, dependa de otros eventos que no están considerados acá. Pero si no los hemos recolectado, el modelo saturado no puede contener a esas variables. Yo sé que estamos hablando posiblemente de filosofía, pero esa filosofía es la que guía el camino de la investigación. Ya hablé de sesgos de recolección de datos que se conocen como sesgos de información. Ya hablamos de que esas variables eso ya no es un sesgo, no se pueden medir de forma directa, sino que posiblemente existen indicadores indirectos que en mayor o menor medida me estén hablando de cuál es la forma en la que se va a recolectar esa variable de interés, que podría explicar bastante. En el ejemplo que me dio aquí el compañero, ese es buenísimo porque me explica limitaciones de la investigación, limitaciones de la ciencia y lo que ustedes quieran. Si la educación financiera es un aspecto importantísimo en la morosidad hacia las cuentas o hacia las deudas que uno tiene, entonces estamos hablando que posiblemente una variable que sea importante, que está definida de una forma particular, jamás la vamos a recolectar por una o por otra razón. A veces existen razones que son de tipo ético, legal o de otro tipo que no nos permiten recolectar esa variable. Entonces muchas de las veces nos vamos a
a darnos la siguiente respuesta. Si mi modelo no es lo suficientemente explicativo, no es porque yo no hice una buena investigación, es porque hay barreras para recolectar esas variables independientes. Quisiera saber si alguien tiene algún ejemplo de lo que les estoy comentando, ya sea desde el punto de vista muy personal, y eso sería profesional, que una variable de respuesta que ustedes necesitaban no la pudieron recolectar cuando estaban haciendo una investigación. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Eso sería bueno si alguien nos ilustra con eso, con una experiencia particular. Y si no ha sido algo que hayan hecho, propongan cosas que ustedes quisieran hacer, pero que no es fácil recolectar esa información. Lo dejo aquí para que si alguien quiere participar más adelante, lo pueda explicar. Pero bueno, esa intervención creo que fue muy importante por todo lo que estoy comentando. Entonces ya sabemos que es el modelo saturado y el modelo vacío, y ahí está. Y entonces vimos en la clase anterior que R base tiene la función step, y esto es el modelo vacío, va a ser el modelo inicial. Y aquí se va a definir una lista en la cual va a estar el modelo vacío y el modelo saturado, ambos modelos en ese orden. Y la dirección va a ser desde no tener ninguna variable explicativa hacia tener todas las posibles variables explicativas, como va a ser el modelo forward. Y ahí está. En la clase anterior yo no había incluido las variables que eran índice de Gini. Y vemos acá que el índice de Gini no aparece en el modelo final. Esa desigualdad en los ingresos de las personas no va a explicar la esperanza de vida al nacer. Podría ser que explique otros eventos que estamos estudiando, pero este no lo está explicando. Y quedaron en este modelo estas variables. Pero aquí es importante ya hablar, porque ya lo hicimos anteriormente, de cuáles son las implicaciones de tomar cualquiera de estos modelos. Existen formas que las veremos en la última clase de graficar las variables que van a ser parte de nuestro modelo, y no hemos llegado hasta ese punto porque R tiene muchas herramientas. Aquí estoy utilizando una herramienta de R base y voy a utilizar más adelante una herramienta del paquete más. Y lo importante de esto es decir que esto nunca va a sustituir todo lo que hemos leído acerca del fenómeno de interés. Si hay variables que nos van a responder a ese evento de interés y que están en la literatura, las debemos de incluir. Y si esas variables las hemos recolectado y tienen cierta capacidad predictiva, puede ser que estén en nuestro modelo. ¿Y en cuál de esas elecciones van a estar? En el modelo stepwise, que vamos a ver más adelante. Entonces acá ya tengo pues esta versión del modelo que dice forward model. Partimos de un modelo que no tiene ninguna variable explicativa y se van a ir agregando todas esas variables que tienen una capacidad predictiva. Pero ahora yo regreso a lo que estaba evaluando. ¿Y cómo se evalúa eso? A través de criterios de Akaike, RMSE y otros criterios. Pero vemos que en el modelo final solo existen variables que tienen una pendiente significativa. Y ahora yo atiendo a la pendiente significativa. Eso es lo que me está explicando porque están adentro del modelo. Y si no son significativas, pues no están ahí. Pero lo que sucede también es de que se van a elegir variables que son significativas hacia un punto que van a ser significativas en determinado nivel. Entonces, lo siguiente es, pueden haber variables que no sean significativas o que sean significativas a un nivel más modesto, por ejemplo 0.10, y se van a incluir en este modelo explicativo. Pero bueno, eso es lo que veremos más adelante.
Luego tenemos el modelo backward. Y siempre con esa función es step saturated model. Empezar por el modelo vacío, por el modelo saturado. Y la dirección va a ser ahora backward. Esto es partir del modelo saturado hacia un modelo que mínimamente que tenga la mínima cantidad de variables explicativas. Y ese backward model coincide con el modelo anterior. ¿Ya? Esta sintaxis ya la tienen ustedes y pueden ver una versión más reciente de esta base de datos porque esa sí la subí. Entonces, por el momento no nos vamos a centrar en estar haciendo las cosas al mismo tiempo porque quiero explicar cada una de estas sintaxis. Y me van a perdonar porque no me dio tiempo de subir esas sintaxis, pero a la vez quisiera que en esta ocasión le dedicaran más atención a lo que estoy haciendo acá en la pantalla. Y para poder hacer el stepwise model también me va a adicionar variables porque el AIC va a disminuir. Va a haber un cambio importante en el AIC. Y eso supone que posiblemente incluyamos en el modelo variables que no sean significativas. Entonces, el stepwise model va a estar dado por el empty model que va desde el empty model hasta el saturated model, pero la dirección va a ser both, ¿ya? Ambas direcciones. Cuando ya ha quitado, empieza, pero bueno, es importante decir que el stepwise model parte siempre del forward model. Desde la nada de variables explicativas hasta la variable que tiene una cierta capacidad explicativa. Pero puede ese regresar y quitar algunas otras variables que no estén aportando lo suficiente al modelo en términos de A y C. A ver, quisiera saber si eso quedó claro y a través de retroalimentación. ¿Entiende a alguien y me puede explicar cómo funciona el stepwise model? Yo por lo que terminé entendiendo es que genera como que diferentes valores, o sea, nos tira los valores, por ejemplo, del T, del P valor y de los que están evaluando ahí y evalúa, pues por decirle, como la fuerza que tiene cada uno. Eso terminé entendiendo del stepwise model. Va, eso está bien. Está evaluando pues los efectos individuales de las variables. Y el forward model termina cuando ya no hay una variable que sea estadísticamente significativa, que tiene una pendiente estadísticamente significativa. Y hasta ahí se termina el stepwise model. Pero este se llama, el forward model. Este se llama stepwise model y la dirección es ambas porque entonces regresa. Una vez que ha elegido ciertas variables, va a regresar y va a quitar una variable en función de un criterio de Akaike, ¿ya? Eso quiere decir de que aunque una variable sea significativa, la puede quitar porque cree que eh, su capacidad predictiva añadida debido a esa variable no es importante y la quita. Pero no solo trabaja de esa forma. También puede agregar, porque tiene ambas direcciones, ¿ya? Puede agregar nuevas variables porque esas variables estén aumentando mi criterio de Akaike. Esto no trabaja con base al R cuadrado ajustado, por ejemplo. No trabaja con base a eso. Trabaja con base al criterio de Akaike. Me puede agregar o quitar variables, sea porque esas variables no estén aportando suficiente capacidad predictiva, aunque sean estadísticamente significativas, o porque me va a agregar variables que tienen una nueva capacidad predictiva que va a aumentar el R cuadrado de forma indirecta, pero no está viendo eso, está viendo el criterio de Akaike. Y bueno, y esto es importante porque son cosas que uno va a ir entendiendo a medida que haga más análisis estadísticos. Ustedes se recuerdan cuando yo tomaba, por ejemplo, muestras para hacer la evaluación de la normalidad. Tenía, por ejemplo, 1800 datos, parejas de datos, y les decía, mejor voy a tomar una muestra para poder aplicar el Shapiro-Wilk. ¿Alguien se acuerda por qué hice eso?
Recuerden, tenía 1800 datos. Y para... Porque dijo que iba a salir no normal. Y por eso entonces mejor sacó una muestra pequeña. Era por eso. Ok, pues agregándole a su explicación, que está bien, es porque la estadística clásica tiene el problema que cuando tenemos muestras muy grandes, las pequeñas desviaciones de la normalidad me las puede explicar como que la distribución no es normal. Y eso ocurre con todo. Si yo tengo una muestra no sé, tengo 100.000 observaciones, 10.000, ¿verdad? Y agrego predictores, puede ser que todos esos predictores que agregue, sean 10 posibles predictores, sean estadísticamente significativos. Solo por el hecho de tener una muestra bastante grande. Porque esa mínima capacidad predictiva se va a considerar significativa. Entonces ahí es donde se toma en cuenta lo que se conoce como el tamaño del efecto. ¿Cómo vamos a evaluar el tamaño del efecto de los predictores? A través de las T. Y eso ya lo vimos. Pero ahorita yo ya les recomiendo utilizar otra herramienta que ya hemos utilizado. Y esa herramienta se conoce como las pruebas de F de Omnibus. Y ustedes ya las sacaron. Entonces anótenlo. Siempre evalúen la capacidad predictiva de cada una de las variables con su T, si su T es significativa. Pero qué tan importante es esa capacidad predictiva. Eso se puede medir a través de cómo cambia el R cuadrado ajustado al incluir a esa variable o al quitar esa variable. Y otra cosa es qué tanto me varía mi criterio de A y C o mi criterio bayesiano cuando yo incluyo esa variable o el RMSE. Esas son cosas de que en la práctica de los modelos no son tan sencillas. Porque yo les podría decir, ustedes pueden sacar su curso de estadística paramétrica, estadística no paramétrica, incluso diseño experimental, y lo que estamos viendo en modelos lineales generales o generalizados o lo que sea, es otra cosa. Y a mí me encanta este curso y la verdad es que estoy bien satisfecho con que la primera oportunidad de dar clases en esta maestría de estadística aplicada sea este curso. Bueno, primero porque hay un gran reto y eso es que este curso debería estar en un segundo trimestre cuando ustedes ya vieron otras cosas. Pero la otra cuestión es, el reto es explicarles de una u otra forma cómo funcionan los modelos explicativos, independientemente de si es una regresión lineal múltiple o si es una regresión lineal generalizada como podría ser una regresión logística. Porque aquí se ven otras herramientas y que yo espero que ustedes las tomen en cuenta, ¿verdad? Las limitaciones del curso no tienen posiblemente una base sólida para entender todos los conceptos y el reto ahí es explicarles esos conceptos que deberían de tener. Lo segundo es de que las cosas no se evalúan de la misma forma que uno evalúa las cosas de forma univariante. Aquí estoy hablando de tamaño de muestra, de tamaño del efecto, de predictores significativos y todo eso. Las muestras con las que hemos trabajado son muestras relativamente pequeñas donde no nos encontramos con esos problemas. Pero bueno, a ver, ¿quién es el compañero que ya hizo una maestría en ciencia de datos? Perdón, no siempre se me recuerdan los nombres. ¿Estará por acá el compañero que ya hizo una maestría de ciencia de datos? Bueno, y si no está su micrófono ahí activo. La pregunta era la siguiente. A uno le interesa ver que estos predictores muchas veces sean evaluados con el tamaño del efecto adecuado. Y esto es muestras lo suficientemente grandes, pero también muestras lo suficientemente adecuadas. Porque muestras muy grandes me pueden decir de que cualquier variable tiene una capacidad predictiva. Y en ciencia de datos, ahí no estamos viendo eso. Lo que estamos viendo en ciencia de datos es que posiblemente tengamos una gran cantidad de datos. Y no estamos hablando del tamaño del efecto para evaluar si un modelo es adecuado, sino que estamos viendo métricas. Por ejemplo, en las regresiones logísticas, donde se predice una variable dicotómica, la validación del modelo va a ser un elemento suficientemente importante para decirnos este modelo sirve.
Si yo les digo desde el punto de vista estadístico, tomen en cuenta las muestras, si sus muestras son muy grandes todo le va a salir significativo. En ciencia de datos ustedes van a trabajar generalmente con muestras bastante grandes y ahí lo que ustedes van a atender es a la validación del modelo, con que el modelo tenga la suficiente capacidad predictiva, y eso sí lo vamos a ver. No como se ve en ciencia de datos, pero como debería de verse cualquier modelo. Entonces voy a trabajar en la última clase con validación de modelos. Bueno, y les digo, ¿por qué me he perdido tanto en avanzar en esta primera sintaxis? Porque ahorita estamos viendo todos los criterios que deberían de evaluarse para tomar en cuenta un modelo. Ya tenemos qué herramientas, tenemos bondad del ajuste, ya tenemos el cumplimiento de los supuestos, ya tenemos tamaño del efecto, lo que les estoy hablando de la muestra, si es muy grande, si o no. Ya tenemos la plausibilidad biológica que yo le hablo en el área en la que trabajo. Pero esos son todos los criterios de causalidad y vemos que hacer un modelo es posiblemente una de las cosas más complejas que ustedes vean en esta maestría. Y eso no se los digo porque va a ser el único curso en el cual van a ver modelos. También van a tener bioestadística, donde les van a explicar el modelo de regresión logística. Creo que también se ve en modelos multivariantes, aunque multivariantes no debería verse porque multivariante tiene que ver con una exploración simplemente, solo con variables independientes, sino con la variable dependiente. Y dependiendo del enfoque que les den a ese curso, también pueden ver modelos en un curso que se llama estadística actuarial. Lo importante de cada curso que ustedes vean es cómo se integra a un conocimiento que se planificó. Esta maestría está bien diseñada, aunque pensaría yo que posiblemente hay algunas cosas que deberían de cambiarse de trimestre y podrían haber otros cursos que complementen. Yo en lo particular voy a hacer, no creo que sea para esta cohorte, así que no me van a odiar, la propuesta de poner un par de cursos en el último trimestre que considero que son necesarios. Y uno de esos es ciencia de datos. Bueno, entonces estábamos por el Stepwise Model. Ya les expliqué que el Stepwise Model atiende al criterio de Akaike. Y veamos qué es lo que nos dice el Stepwise Model. Bueno, el Stepwise Model tiene las mismas variables, pero en algún momento podrían agregar otras variables en otros modelos que tienen que ver con el comando que están utilizando, y eso lo vamos a ver ahorita. Cuando yo hago toda esta tabla de efectos comparativos y estoy eligiendo la paquetería Metrics que nos sirve para poder calcular el RSME, entonces, bueno, aquí tengo ya todo lo que necesito. Aquí está mi tabla. ¿Cómo se hace esto? Esto lo vamos a ir viendo en todas las demás sintaxis que veremos hoy. En esta sesión no vamos a tener ninguna presentación porque yo quiero que avancemos con R y ni siquiera vamos a ver Yamovi. Y ustedes van a decir, bueno, pero y Yamovi que es tan accesible y todo lo que ustedes quieran. Yamovi tiene sus limitaciones y a la vez tiene cosas muy interesantes, pero hoy no vamos a ver nada de Yamovi. Hoy va a ser una clase de R. Entonces veamos acá. Voy a crear de primero un vector que tiene simplemente etiquetas. La etiqueta forward, backward, stepwise. Otro vector que tiene el R cuadrado calculado a partir de los modelos. El R cuadrado ajustado porque estamos viendo modelos multivariantes. Tiene el criterio de Akaike con la función AIC, el criterio bayesiano. Los valores observados que serían los valores que ha tomado la variable de respuesta en nuestros datos observados, y en este caso esperanza de vida al nacer. Y eso es importante porque yo previamente ya hice el filtrado donde no hay valores perdidos, porque si yo incluyera valores perdidos esto me va a dar un problema. Y tengo también la predicción del modelo 3, modelo 4 y modelo 5 a través de los valores ajustados o fitted values del forward model, del backward model, del stepwise model y
A ver, ¿alguien se recuerda? Si yo quiero saber esta función, este comando de R, ¿de qué paquete es? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, una opción es copiarlo y preguntarle a Google rsm function y la palabra podría ser package, ¿verdad? Entonces el package nos va a decir, si yo pongo esas palabras, pongo rsm, pongo function y pongo package, entonces me va a aparecer cuál es el paquete que en donde está incluida esa función. Pero ¿de qué otra forma lo puedo obtener? ¿Alguien se recordará? ¿Alguna solución? ¿Nadie se recuerda? Bueno, vean, el hecho que tenga toda esta clase solo con R y que hoy no vamos a ver teoría, al menos en presentaciones, tiene que ver con que no debemos de temerle al R. Y les voy a comentar mi experiencia personal. Yo empecé con R comprometiéndome a que iba a dar un curso de bioestadística con R. Y empecé a trabajar, bueno, esos días no dormí porque no me salían las sintaxis. No es como tomar SPSS y, por ejemplo, Minitab, que son paquetes bastante robustos. Y ahorita sí no estoy hablando nada de Yamovi porque Yamovi tiene muchas limitaciones. Y tenía todas mis sintaxis en SPSS. Los cursos que yo había impartido anteriormente de bioestadística habían sido en SPSS. Pero cuando me comprometí a dar un curso en R, ay, iba cada día preparando la sintaxis de una prueba de T, de correlación, de regresión. Y yo decía, pero ¿por qué no me sale? Y así. Y eso es común. No se desanimen. Ya. R tiene todas las herramientas que ustedes necesitan para trabajar una maestría, un trabajo, lo que sea de estadística. Y si conocen Python, ¿verdad? Es algo que estoy aprendiendo. Van a tener más herramientas. Pero por el momento yo me oriento más a R que a Python. Porque mi experiencia en Python es muy poca. Es de aprendizaje. Y cuando impartí ese curso me comprometí a hacer todo lo que hacía en SPSS en R. ¿Ya? Entonces, esa puede ser una forma de estudiarlo. Si ustedes dicen, estoy recibiendo el curso de paramétricos, quiero saber cómo se hace esto con R. Bueno, me pueden preguntar y yo les voy a dar ahí la sintaxis. Ustedes pueden pedir lo que necesiten y si yo lo tengo, pues yo se lo doy. No se olviden de eso porque, pues, importante es de que, no sé si seré su profesor en otro curso, pero lo que sí sé es de que estoy bastante satisfecho con la participación que han tenido y si necesitan algo, pues con gusto. Eso también podría ser que si alguien va a hacer un tema en salud, yo puedo ser su asesor de tesis, porque van a necesitar un asesor de tesis. Ya van a tener el curso de protocolo, que es donde empieza todo lo bonito que es la investigación. Y pues ahí con gusto, si alguien necesita algún apoyo en la asesoría, estas asesorías no se pagan ni nada de eso, ¿verdad? Ustedes lo saben, porque no es una maestría en ciencias, es una maestría en artes, pero pues ahí estoy a la orden. Entonces les Licenciado, contaba, disculpe, sí, estoy un poco perdido. No sé si me podría reexplicar conceptualmente lo del modelo vacío, lo del modelo stepwise forward, backward. No sé si podría repetirlo o no, por favor, estoy un poco perdido. bueno, perfecto. Para poder saber para poder entender estos modelos hay que partir de los conceptos de empty model y saturated model, o modelo vacío y el modelo saturado. El modelo vacío es el que no tiene ninguna variable. Si ustedes ingresan, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? O cualquier variable que ustedes quieran predecir a partir de, en función de 1, eso implica que no están utilizando ninguna variable. Entonces yo digo, ¿qué me dice el empty model? Y es bueno, esa pregunta es buena. Porque entonces, ¿qué me dice el empty model? El empty model me dice
que una vez yo no tenga ninguna capacidad predictiva, mi intercepto va a ser de 70.97. Que este modelo nulo que existe me va a predecir siempre el valor promedio de 70.97 para la esperanza de vida al nacer. ¿Ya? Si yo no tengo ninguna variable para explicarlo, mi esperanza de vida al nacer va a ser de 70.97. Ahí no hay ninguna variable explicativa y por eso es en función de 1. Y luego el saturated model corresponde a lo siguiente. Bueno, veamos saturated model. Aquí lo voy a poner. El saturated model contiene todas las variables que hemos recolectado. No puede tener más que eso. No puede tener las variables que tienen la mejor capacidad predictiva porque eso depende de que hayamos recolectado. Y para esta investigación yo utilicé tasa de alfabetización. Solo una pregunta, entonces el modelo, este último modelo, no hay que ponerle qué variables son, sino que va a agarrar todas las que están en la hoja. Exacto, ¿ya? Y esa es la limitación, que son las variables que hemos recolectado. Tal vez a veces hay cosas de las que yo les hablo que son muy obvias, pero yo les doy otro contexto. ¿Por qué? Porque pues definitivamente solo va a tener una capacidad predictiva dependiendo de las variables que he recolectado. ¿Y por qué hice un select acá? Porque también tengo un correlativo y yo les dije que el correlativo solo me habla del número de país o cualquier otra cosa, ¿va? Si yo sé que esa variable no es explicativa, no la voy a incluir ahí. Si tengo una variable donde digo, voy a identificar a mis pacientes por sexo y por edad, pero esas variables no tienen ninguna capacidad explicativa. Solo me sirven para caracterizar a mis individuos muestrales. Entonces, en el modelo saturado, solo van a estar las variables que yo he seleccionado como variables explicativas. No tiene sentido incluir en el modelo saturado variables que yo sé que no tienen ninguna capacidad predictiva desde antes. Es por eso que, respondiendo a la pregunta de Anaite, tiene todas, pero todas las que yo consideré predictivas. ¿Sí? Eso dice. Porque si ustedes se dan cuenta... Y una pregunta, ¿por qué, o sea, en qué ocasión sería aplicable construir un modelo donde no haya ni una variable explicativa? O bueno, sea, el modelo vacío, ¿cuál es su justificación? de que no, ese es el modelo de referencia. El modelo que menos me sirve es el que no tiene ninguna variable explicativa. Si yo no recolecté ninguna variable explicativa en mi investigación, pues ahí, o sea, ya, o sea, así quedó, ¿verdad? Ninguna variable me explica mi variable de respuesta. No porque yo no lo haya querido hacer. Es que simplemente cuando recolecté las variables, ninguna era una variable explicativa desde el punto de vista significativo, por ejemplo, porque tuviera una pendiente significativa. Entonces no tengo ninguna forma de explicar a mi variable de respuesta, por eso el modelo de referencia, el que no me explica nada, es el empty model o el modelo vacío. ¿Está claro de esa forma o no? Sí, me queda claro ya que es el modelo vacío, y entiendo entonces que el modelo vacío no tiene una aplicación. Exacto. La única aplicación que tiene es que cualquier modelo que tenga una capacidad predictiva, o sea, una variable explicativa, va a ser mejor que el modelo vacío, ¿verdad? Entonces, Nos sirve como un parámetro de referencia, ¿no? exacto, un parámetro de referencia. Y como les digo, cualquier modelo que tenga cierta capacidad predictiva va a ser un mejor modelo que el modelo de referencia. Pero vean acá, yo les decía, esta base de datos también tiene esta variable que se llama correlativo, pero correlativo solo es una variable para identificar qué número de observación tengo. Entonces en el modelo saturado yo no voy a incluir correlativo porque ya sé que eso no me sirve para nada. Pueden haber otras variables como que yo dijera, no sé, unas variables de el país, por ejemplo. Si están todos los países, por ejemplo, podría estar ahí Guatemala, El Salvador, Ucrania, Israel, todos esos países. Si no hay una forma de englobarlos como, por ejemplo, podría ser con un alto PIB per cápita, como que si son productores, exportadores de petróleo, como que si son regiones que se caracterizan por
cierta particularidad, no me sirven de nada, entonces no las incluyo. Y así es, yo solo estoy incluyendo en el modelo saturado las variables que yo me propongo que van a ser mis variables explicativas. Puede ser que de todas esas ninguna sea explicativa. Puede ser que todas sean explicativas o puede ser que algunas no sean explicativas. Pero eso tiene que ver con la planificación de la investigación. Yo dije, en esta investigación yo creo que la esperanza de vida al nacer se explica por la tasa de alfabetización en mujeres, por los nacidos vivos por mujer, por la tasa de mortalidad infantil, por el coeficiente de Gini, por la atención prenatal, ¿ya? Ese es el modelo saturado. El modelo saturado es el que tiene todas las posibles variables explicativas. A mí no me importa si esas variables tengan una capacidad explicativa desde el punto de vista de una T estadísticamente significativa, que ustedes ya entienden ese concepto. Lo que me importa es de que fueron todas las variables que yo recolecté que iba a considerar explicativas. ¿Eso se entiende, eso que estoy diciendo del modelo saturado? Sí, también se entiende. Ok, bueno, entonces, entonces yo digo, el modelo forward, con la pregunta que me habían hecho, es el que parte del modelo vacío, que no tiene ninguna capacidad predictiva y va sumando variables que tienen alguna capacidad predictiva porque tiene una T estadísticamente significativa. Entonces nos vamos a estos modelos que están acá, ¿verdad? Una T estadísticamente significativa es esta, es esta, es esta, ya. Entonces el modelo para en el momento en el que ya no hay más variables estadísticamente significativas. Ese es el modelo stepwise. ¿Y desde dónde hacia dónde va? Desde el modelo vacío hasta el modelo saturado. Por eso debemos de definir el modelo saturado. El modelo saturado tiene todas las posibles variables independientes que serían coeficiente de Gini que está por acá. ¿Y por qué no lo incluye el modelo seleccionado por la regresión forward? Porque ese Gini no tiene una capacidad estadísticamente significativa en conjunto. ¿Pero de qué parte ese modelo? De primero parte de identificar cuál es el mejor predictor. ¿Y por qué me aparece tasa de mortalidad infantil de primero acá? ¿Por qué creen ustedes? Pero es que tiene más capacidad predictiva. Según el tamaño del efecto medido por una T, que es de menos 8.935 o una T absoluta de 8.935. De primero identifica el mejor predictor y después dice, bueno, voy a parear voy a buscarle una pareja. Voy a tener otro predictor. ¿Cuál de esos es mejor? Nacidos vivos por mujer. Identificó ese, ¿no? También pudo poner tasa de alfabetización por mujeres como la pareja, ¿no? De tasa de mortalidad infantil. Pero no, la mejor pareja que encontró fue tasa de nacidos vivos. Después busca otro, busca 3 variables. Y dentro de esas 3 variables pueden haber varios modelos. El que ya tenía tasa de mortalidad infantil y nacidos vivos por mujer, pero busca otras. Puede ser gasto público, Gini, pero eligió tasa de alfabetización de mujeres porque ese tiene un mejor AIC, a la vez de que sigue siendo significativo. Para en el momento en el que ya no hay variables significativas y paró en gasto público en salud. Pero eso en el contexto multivariante, porque en el contexto univariante puede ser que Gini sea significativo, pero Gini no tenía una mejor capacidad predictiva que tasa de mortalidad infantil, por eso no empezó por Gini, empezó por tasa de mortalidad infantil. Licenciado, disculpe, esto Sí. sería más o menos como lo que hacíamos en Yamovi cuando poníamos los modelos con 5 variables, con 4 variables, con 3 variables. Obviamente no es que ahí lo ordenara, pero era una forma como manual de hacerlo, digamos, donde nosotros decíamos con 3, con 4, con 2 variables era cuando más había capacidad predictiva, ¿no? Solo para como amarrarlo con lo que hacíamos antes en Yamovi. Exacto. Si ustedes ven los videos que ya están grabados, se van a recordar que yo les dije en la clase pasada, esto es lo que hacíamos en Yamovi de forma manual. Y nos coincidió el modelo manual, por decirlo así, de Yamovi con el modelo Stepwise, que se trabaja, con el modelo Stepwise y con el Forward Model, que lo hicimos así. Entonces, cuando trabajamos con Yamovi, partimos de las limitaciones que tiene Yamovi, pero también con una explicación
de por qué incluíamos esas variables. Y eso es lo más importante, porque esto me puede decir, no sé, me puede decir A, B, C, esas son variables predictoras. Pero si no hay una plausibilidad biológica, hablando en mi contexto, debemos decidir si incluimos o no esa variable. Si no hay una razón, un mecanismo, como dijo alguien, que fue una buena contribución, entonces ahí ya vemos si se incluye o no. Pero, perfecto, eso es lo que ya se había dicho. Con Yamovi íbamos partiendo y yo les decía, seleccionemos de primero el mejor predictor y lo vamos a incluir en los diferentes bloques. Y así trabaja, ¿verdad? Yamovi tiene sus herramientas. Serán limitadas, pero pues una persona sabiéndolas utilizar, las entiende. Ahora bien, yo les voy a decir una cosa que no les había comentado Yamovi. Yamovi tiene algunos errores y por eso es de que yo lo utilizo para la exploración, pero cuando hago un modelo final, a veces no coincide el modelo de esto con el modelo de Yamovi. Y por eso si yo los voy a evaluar, ¿verdad? Yo voy a decir o Yamovi o R, pero no de las dos formas, porque esa confiabilidad, hablando de las herramientas con las que contamos, no es la misma. Entonces, ahí hay un problema, ya voy. Se los dije hasta esta sexta clase de pues herramientas, porque yo quisiera que ustedes utilizaran Yamovi lo más que puedan, pero mejor utilicen una herramienta más fiable como puede ser R, y a veces ni siquiera R, y eso lo van a ver conforme ustedes sigan trabajando. A veces pueden trabajar algo en SAS, por ejemplo, que es un buen software, o con SPSS, y no van a obtener los mismos resultados. De primero tiene que ver con la codificación de las variables y muchos otros aspectos. Segundo tiene que ver con el método de la estimación de los coeficientes, que a veces puede variar, ¿verdad? O sea, eso lo pueden modificar dependiendo con el software que estén utilizando. Pero la idea es la siguiente. Usen R lo más que se pueda, ¿verdad? Porque R está hecho para esto. Y Yamovi es una forma accesible de acceder a R, pero es una forma accesible. Al final de cuentas, Yamovi trabaja con R. Pero bueno, esos ya son otros anuncios y vamos a continuar. Vean todo lo que hemos aprendido en esta clase. Hemos aclarado muchas dudas. Ahora, el backward, ¿cómo trabaja? Ustedes parten del modelo que tiene todas las variables y va descontando aquellas variables que no son significativas, ¿verdad? Por eso es que muchas veces coincide el backward con el forward, como es en este caso. Y ahí termina. Pero el stepwise, entonces, ¿en qué consiste? En que empieza el modelo vacío orientado hacia el modelo saturado, pero puede regresar tanto para arriba como para abajo. Para abajo quitando otras variables que no aportan suficiente A y C, que el cambio en A y C no lo considero importante, o agregando otras variables que aunque no sean significativas van a mejorar el A y C. Entonces, esta es una pregunta importante para las siguientes evaluaciones y para las herramientas con las que vamos a trabajar. ¿Vamos a incluir en el modelo solo variables significativas, sí o no? Y entonces aquí esto va a ser una discusión. Y entonces ustedes participan. Perdona, licenciado, entonces solo para tenerlo claro, el modelo forward lo que hace es darnos las variables estadísticamente significativas y el modelo backward lo que hace es darnos las variables que no son estadísticamente significativas. No, las dos nos llevan a lo mismo, solo que uno parte desde el vacío hacia el saturado y el otro del saturado hacia el vacío. Ok, los dos nos dan entonces las variables estadísticamente significativas partiendo el forward de vacío a saturado y el backward de saturado a vacío. Ah, perfecto, ahí está. Ok, Esa es la y explicación. me podría explicar el stepwise, ese no lo entendí. El stepwise siempre va a partir del forward, ¿va? Es como que fuera un forward modificado. Siempre va a partir del vacío. Va a agregar variables si aumentan el A y C de forma importante. Les voy a decir, yo no les digo significativo porque entonces van a confundir estadísticamente significativo con clínicamente significativo o como le queramos llamar. El stepwise va a agregar variables porque esas variables mejoraron el A y C. ¿Y cómo se mejora un A y C? Reduciendo el A y C. Y cuando ya ha agregado variables significativas puede quitar algunas variables significativas
porque la IC cambió muy poco al agregar esa variable significativa. Eso ya lleva más cosas. No sé si lo entienden o se los explico de otra forma. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y cuál es la ventaja de usar uno u otro o es indistinto? El que más me guste a mí, o sea. Bueno, esa es una buena pregunta, porque hay otros métodos, no los vamos a ver acá. Miren, si yo les dijera, voy a explicarles todo lo que he aprendido, todo lo que podía aprender en modelos, o todo lo que he usado. No, este curso sería muy largo y no, ¿verdad? Y tendrían demasiados conceptos. Y aún así los tienen, porque estoy tratando de que tengan los conceptos más utilizados. El mejor de forward y backward es el stepwise, ¿ya? Porque el stepwise no solo incluye variables significativas, sino que incluye variables que mejoran el A y C. Entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, esa pregunta no tiene respuesta, así como decir yo acepto o rechazo la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Ustedes, por ejemplo, en paramétricos dicen, si la variable está en la zona de rechazo de la variable, perdón, en la zona de rechazo de la hipótesis nula, rechazo la hipótesis nula y ahí muere. Pero modelos no es igual. Modelos es más complejo. Porque entonces usted, Anaite, pues puede elegir una variable que aunque no sea significativa tenga un valor P cercano al nivel de significancia. Por ejemplo, un 0.19, por ejemplo. O un 0.08, ¿no? Si eligió un nivel de significancia de 0.05. Pero si esa variable mejora de forma importante mi AIC, entonces voy a elegir eso. Entonces, ¿cuál de esos métodos es mejor? Otra vez, no hay método mejor. Ustedes tienen que utilizar los 3 métodos, que son los que ya elegimos, los que ya les enseñé, pero también existen otros métodos, como por ejemplo el método de las mejores combinaciones, pero eso se usa más en ciencia de datos y no lo vamos a ver acá. El mejor conjunto de predictores se llama uno y no lo vamos a ver acá porque eso implica de que nos alejemos bastante de los métodos y de la forma de trabajar en estadística, que no siempre es la misma forma de trabajar en ciencia de datos. Y nunca hay que ver la estadística y la ciencia de datos como dos cosas que pelean, sino que son formas diferentes de ver las cosas y que van dirigidas a contextos muchas veces muy diferentes, porque lo que alguien trabaja en ciencia de datos posiblemente nunca va a estar trabajando con estas bases de datos que yo les estoy presentando, que son las cosas que muchas veces con las que he trabajado. Yo les he dicho, no hay que aprender estadística con datos simulados, porque esos no generan discusiones, son cosas que se las inventó el azar, ¿ya? Mientras que con bases de datos reales, independientemente de sus limitaciones, de que hubo sesgos de información, de selección, de lo que sea, son cosas que dan para, pues, discusiones. Obviamente no, si yo soy farmacéutico y trabajo en salud, no siempre voy a entender todo el contexto financiero en una o de economía, lo que sea, ¿verdad? O de otras áreas, pero aún así, por eso yo siempre trato de trabajar con investigaciones en las que yo he participado y si no, pues con otras cosas de que tengan una explicación y ahorita van a ver un ejemplo adicional. A las 8 vamos a tener la pausa, pero van a ver de que todo lo que vamos a ver a partir de eso ya se va a ir más rápido porque ya discutimos todos esos detalles, los detalles a los que yo quería llegar. Selección de variables no solo tiene que ver con un... Perdón, licenciado. ¿Sí? Solo para terminar de entender bien, ya entendí la diferencia entre forward, backward y stepwise, pero ahora lo que quiero terminar de entender es cuándo aplico o cuándo es más conveniente que vaya del modelo vacío al saturado, cuándo es más conveniente que vaya del modelo saturado al vacío, en qué contexto es preferible usar uno y otro. Bueno, de eso ahí sí le puedo dar una respuesta categórica. Use cualquiera de los dos. Si solo tiene backward o forward, use cualquiera de los dos porque cualquiera de los dos es igual de bueno. Ahora bien, use stepwise para complementar el forward y el backward. Esa sería tal vez la forma de hacer las cosas. Bueno, Anaite me preguntó que
si eso era mejor y no sé qué, y posiblemente yo me fui a otro lado, ¿verdad? A otras explicaciones. Lamentablemente, ahorita van a ver una sintaxis de que les voy a decir que todo lo que les enseñe de transformaciones no me sirve para nada porque están los modelos aditivos generalizados. Y esa va a ser la charla a la que les invité, que va a ser creo que a mediados de abril, ¿verdad? Pero bueno, ahí voy a detallar más de esos otros modelos. Entonces, la respuesta sería, utilice backward o forward, cualquiera de los dos no importa, o use los dos, porque van a llegar posiblemente a la misma respuesta y ninguno de los dos es mejor que el otro. Pero stepwise sí tiene otros contrastes, otros detalles. Entonces utilice ya sea backward o forward, y adicionalmente utilice stepwise. El stepwise se acerca muchas veces más a la realidad cuando hay variables que, aunque no sean significativas, tienen una capacidad predictiva importante. Y bueno, voy a hacer un ejemplo, no hoy porque no lo tengo preparado, pero les voy a dar un ejemplo de lo que yo hago en bioestadística y cómo eso se puede integrar a los modelos y cómo ustedes van a entender mejor el stepwise o cualquier otro cuando nunca se olviden del contexto de lo que están trabajando, ¿ya? Entonces la respuesta es, use backward o forward en cualquier contexto porque no importa, pero utilice stepwise en cualquier contexto porque no importa si usted es economista o si usted es médico o si usted es ingeniero industrial o ingeniero civil. Utilice esos tres, pero para complementar la explicación que le da forward o backward, utilice siempre stepwise. Esa sería la forma de trabajar. Entonces vamos a usar forward o backward o los dos y vamos a complementar con stepwise. Por eso se explican los tres de un solo. Ahora bien, existen otras cosas, como les dije yo, pero esas no las vamos a ver y eso ya lo pueden buscar en, no sé, en internet o lo que ustedes quieran. No sé si quedó más claro de esa forma. Una última. Entonces, por favor, dígame si entiendo bien o no. Forward y backward sirve para evaluar la relevancia de las variables, digamos, cuál es más significativa que otra. Ajá. Y stepwise lo que hace es evaluar el modelo en general. Bueno, vamos a ver. Forward y stepwise, y que nunca sea su última pregunta, porque yo no le estoy diciendo que no pregunte, ¿verdad? Y eso es, y qué bueno que participe. Bueno, pero ese es un paréntesis. Utilice stepwise y forward sabiendo de que se basa en la significancia de los predictores. Perdón, forward y backward. Ahora bien, stepwise utilícelo porque le va a incluir otros términos que, aunque no sean significativos, van a mejorar la capacidad predictiva del modelo. ¿En qué se basa esa mejora? En reducir el criterio A y C o ACAIC. En eso se basa. Yo nunca uso solo forward o solo backward porque siempre utilizo stepwise. Y además de stepwise utilizo mi criterio del contexto en el que estoy trabajando. Entonces, en cualquier contexto utilice forward o backward que se basan en la selección de variables desde el punto de vista significativo, de una T significativa. Utilice el stepwise porque posiblemente existen variables que tienen una capacidad predictiva que mejora el modelo, aunque no sean significativos, y también porque existen variables que, aunque sean significativas, no están aportando tanto al modelo. Esa es la explicación de stepwise y por eso stepwise se considera que es posiblemente una mejor herramienta, pero yo no utilizo solo stepwise y esa es la otra explicación. Yo siempre utilizo stepwise con forward o con backward o con ambos. ¿Le queda más claro así o no? Sí, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a terminar nuestra explicación de esto. Bueno, ya no dio tiempo para ninguna otra sintaxis de las que ya están preparadas ahí. Y entonces, ahí está. Bueno, esto no sé qué, todo lo que sea. Sí, estamos en métodos de selección de variables. Existe otra forma de trabajar con estos modelos que es a través de... Y eso ya solo lo va a pasar acá. Con la paquetería más. ¿Y cuál es el comando? Step
A y C. Y por eso nos recuerda que trabajan con A y C. Step A y C, Saturated Model y el Stepwise Model. Pero la particularidad es de que este Step A y C ya no selecciona solo las variables significativas, sino que aquellas que mejoraron el A y C. ¿Ya? Entonces es un Step A y C. Eso quiere decir de que ya no trabaja bueno, lo primero es el Step A y C es un Stepwise Model. Y eso ya está ahí. ¿Cuál es la dirección? Pod. Pero el backward también es un Step A y C. Entonces este Step A y C puede darme resultados diferentes a los que yo tengo acá, porque este no trabaja con base a la significancia de los predictores, sino que trabaja con la importancia de la mejora en el A y C. ¿Ya? Entonces trabájenlo y todo eso. Ahora bien, para motivos de evaluación, pues yo voy a utilizar el AIC normal, el del paquete de base. Pero sepan que existen diferentes backward y forward, y no solo el que yo les expliqué. Yo les expliqué eso porque ese era el más sencillo, trabajar con predictores significativos desde el punto de vista de la T. Pero también existen unos métodos backward y forward basados en A y C. Como el Stepwise se basa en A y C. ¿Y cómo se diferencian ahí entonces de Stepwise? El Stepwise es el mismo. El backward puede ser diferente y el forward también, porque trabaja con base A y C. El backward anterior trabajaba con significancia estadística. Este trabaja con importancia de A y C. Esa parte la entiendo, pero digamos que con la sintaxis anterior nos explicaba que la diferencia entre Stepwise y los modelos backward y forward era que Stepwise usaba el A y C para ver qué tanta influencia tenía en el modelo cada uno de los predictores. Ahora nos explica que también se puede trabajar el backward y el forward utilizando el A y C como un criterio. Entonces, ¿cómo se diferenciaría ahí el modelo backward y el modelo forward del stepwise? Si todos usan el A y C como criterio. Solo en la dirección. El backward va hacia atrás, el forward hacia adelante y el stepwise baja o sube, por decirlo de una forma. Por eso también el stepwise es mejor, ¿verdad? Porque el stepwise no va en ambas direcciones. Y de hecho el stepwise es más así como más parecido al pensamiento investigativo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, yo quité algo que no servía, pero voy a ver si lo incluyo otra vez. O quiero incluir algo que no había considerado, ¿no? Eso es lo importante del stepwise. Por eso el stepwise se considera mejor muchas veces, pero nunca se utiliza solo stepwise. Se utiliza stepwise combinado con backward o con forward o con ambos. ¿Está claro o no? La verdad es que me perdí un poquito con esto último. Ok, bueno, se lo explico de otra forma. El stepwise quita o... La diferencia de lo que me está preguntando es la dirección. El backward solo va desde todas las variables hacia atrás y nunca repara en considerar si algo que quitó lo debió haber quitado. Es una buena explicación. El forward va desde la nada hacia una mejor explicación con incluir variables, nuevas variables explicativas, pero nunca se percata si una que incluyó realmente la debería de incluir, ¿verdad? Esa es la diferencia en el stepwise, que el stepwise va desde que tiene un modelo posiblemente de referencia, que es un modelo intermedio, y eso no lo había explicado, pero posiblemente hay un modelo de referencia en el cual usted puede tomar 3 decisiones: dejarlo y como está, o agregarle más variables, o quitarle variables. Eso es lo que hace realmente el stepwise, explicado de otra forma, en el contexto de que trabaja con A y C. Ok, y ahora me surge una duda desde lo conceptual, porque nos explicaba antes que el modelo
backward y el modelo forward van a llegar siempre casi al mismo resultado. Sí. Entonces, ¿cuál es el valor agregado del modelo stepwise en este caso? El modelo Stepwise es sencillo. Ya he explicado cómo se lo expliqué la última vez. Eh, lo que le quiero decir es de que las explicaciones también a veces uno las da mejor o las da peor, ¿va? Y creo que la explicación que le tengo ahorita es la mejor, ¿da? Y es la siguiente. El modelo Stepwise me dice, tal vez fue una mejor decisión no quitar esta variable. O el Stepwise le dice, tal vez fue mejor incluir esta nueva variable o quitar esta variable que me dio el forward, ¿verdad? Entonces, es eso, de que dice, tal vez hay una mejor explicación que forward quitando una variable o tal vez hay una mejor explicación que backward agregando otra variable. Eso es lo que dice el stepwise. No se lo inventa, se basa en el A y C, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el stepwise. ¿Quedó claro? Sí, gracias, licenciado. Bueno, perfecto. Entonces estamos a 19 horas 58 minutos. Nos vemos a las 8:10. Por favor. Sí, recibí un mensaje así similar, pero como pedían ahí que pusiera mi dirección y no estaba seguro, no sabía si era para extorsionarme, porque como usted sabe, imagínese de que le mandan una cosa a la gente cuando le dicen, le están mandando un paquete, generalmente dice, sí, yo no he pedido nada, pero tal vez se confundieron, ¿verdad? Eso pues está mal, yo así no soy. Y ya sabía que usted me había mandado algo y gracias, muy amable, es usted muy amable. Pero también pensé en que posiblemente, o más bien casualmente, pudieran mandarme unos mensajes porque decía ponga su nombre completo, dirección. Entonces imagínese, poner nombre completo y dirección para que alguien que tenga una forma de extorsionar así diga, ay sí, ahorita lo voy a llamar y le voy a pedir tanto. Y usted vive en tal lugar, no, es que no le hablan así, y vos vivís en tal lugar, hijo de la gran, cosas así.